Señoría, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a todas las que estáis aquí, claro. Y muy buenos días a las trabajadoras y a los trabajadores de Salud Responde del 061. A mí me gustaría agradecer el esfuerzo que están haciendo por no otra cosa que mejorar la calidad de un servicio de emergencia sanitaria que es fundamental para nuestra tierra. La moción que presentamos hoy no es producto solo de una interpelación, del debate que tuvimos con la consejera. La moción que presentamos hoy saben que tiene un largo recorrido y que proviene de proposiciones no de ley que fueron aprobadas en esta Cámara, por la mayoría de esta Cámara, que tenían una relación directa con lo que yo me refería antes, con la calidad del servicio, con el deterioro de las condiciones laborales, de la externalización de los servicios del 112, del 061 y de Salud Responde. Y claro, una vez que fueron aprobadas esas proposiciones no de ley, el Gobierno no movió un dedo. No sabemos si tan siquiera se preocupó por verificar todas aquellas denuncias sobre realidades que se viven hoy en la prestación del servicio y que, desde nuestro punto de vista, nos deberían de preocupar a todos y a todas en esta Cámara, incluidos aquellos que se sientan en los sillones verdes. Está muy bien y agradezco que la señora consejera esté aquí en el debate de la moción. Pero más allá de venir de proposiciones no de ley, esta moción que viene hoy aquí también tiene una virtud, y es que ha venido recogiendo los consensos que los trabajadores y las trabajadoras han podido ir diseñando con todos los grupos parlamentarios, de manera que esta moción recoge esos consensos y recoge, por lo tanto, propuestas muy concretas que en algunos casos verán que tienen una seña de identidad más marcada del Grupo Parlamentario Popular, otra seña de identidad más marcada del Grupo de Ciudadanos. Podemos, por supuesto, fue uno de los proponentes de estas iniciativas, al igual que Izquierda Unida, y también con aportaciones del Grupo Socialista, que han ido limando, perfilando estas propuestas hasta llegar hoy aquí. De hecho, si ven la moción que presentamos, es muy similar, por no decir idéntica, a la que fue aprobada aquí, en esta Cámara, con el 112. ¿Y qué motiva esta moción? ¿Qué motiva todo este periplo que llevan pasado los trabajadores y trabajadoras? Pues tres cuestiones que, desde nuestro punto de vista, también deberían de alarmarnos a todas. Deberían de ponernos alertas, vigilantes y, sobre todo, tendentes a tomar decisiones. Hay una primera realidad que, desgraciadamente, y creo que compartiremos todas, desgraciadamente se confirma cada vez más, y es el profundo deterioro de las relaciones laborales, de las condiciones laborales que tienen que soportar estos trabajadores y trabajadoras. De hecho, para no tener que caer en relatos, tan solo nos tendríamos que ir a los expedientes abiertos por la Inspección de Trabajo y, en muchos casos, a las actas de infracción que la Inspección de Trabajo ha puesto a estas empresas. Si hablamos del 061, Conectas BTO, hablamos del 10 de abril de este año, 10 de abril del 2018, acta de infracción por la Inspección de Trabajo por obstrucción a la celebración de elecciones sindicales. De hecho, en el pliego de condiciones técnicas a esta empresa se le estipulaba que, por ejemplo, en Sevilla tenían que prestar el servicio 81 trabajadores y trabajadoras. Mantiene a 60 y no pasa nada. Es decir, lo que tienen los 81 personas que deberían de estar atendiendo las demandas, las urgencias, las emergencias que entran a través de los teléfonos, lo hacen 60, 21 menos de lo que el pliego estipula. O el Union, con Salud Responde, la todopoderosa ONCE. Aquí encontramos que la situación laboral de las plantillas es extremadamente precaria.
encontramos personas profesionales que llevan más de 8 años con un contrato tan solo de 8 o 16 horas semanales, o personas que, teniendo esa antigüedad, lo que están es incluidas en una bolsa de trabajo en la que van siendo contratadas mes a mes. Y si hablamos de hechos probados, constatados, pues encontramos cómo Ilunion tiene más de 14 denuncias ante la Inspección de Trabajo y cómo esta empresa fue condenada por lesionar los derechos de los trabajadores. Y cuando encontramos que se pauperizan tanto, que se deterioran tanto las relaciones laborales, ¿a qué nos lleva? A un deterioro de la prestación del servicio. Y eso ya lo ha certificado el Defensor del Pueblo andaluz, y ustedes tienen los expedientes que abrieron de queja y la resolución a la que llegaron. Eso lo ha planteado desde un punto de vista económico la Cámara de Cuentas de Andalucía. Y, cómo no, la Inspección de Trabajo, que ya está tan cansada que dice que hay que ir a los tribunales porque las actas de infracción que ellos levantan, estas empresas se la pasan por el forrillo. Y no pasa nada, no pasa nada. Aunque haya cláusulas de contratación, cláusulas sociales y medioambientales para la contratación pública de la Junta de Andalucía. Deterioro del empleo, con unas condiciones que además son muy difíciles de solventar, de arreglar, porque a mí me contrata una empresa, pero voy a trabajar a otra. Yo trabajo en EPES, me rige EPES, todo lo que necesito para desarrollar mi trabajo es EPES, pero me ha contratado otra empresa, de la cual no tengo por qué conocer ni la cara de la persona responsable que me ha contratado. Pues eso, el deterioro laboral, el deterioro de servicio, también hay un tercer elemento que nos preocupa, que es el sobrecoste. Nosotros defendemos que es el sobrecoste que supone estas externalizaciones, porque la señora consejera nos dijo aquí que no, pero sin datos, cero datos. Y nosotros lo que hemos podido certificar hasta ahora es que las empresas concesionarias sí tienen unas determinadas obligaciones: impuestos, IVA y salarios más seguros sociales de los trabajadores y trabajadoras. Y eso, EPI, Blas, Supercoco, las cuentas las hacen muy bien, porque no son tan complicadas. Y como mucho, en el 061, que hablamos de la última licitación que se hizo, y tirándonos por lo alto, pues puede irse a los 8 millones de euros, pero claro, hasta 19 millones de euros que le damos de dinero público, pues como comprenderán es una de las preocupaciones que tenemos. Un asunto que nos gustaría ya dejar sentado, aunque no por ello entendemos que el Grupo Socialista o el Gobierno va a dejar de repetir hasta la saciedad. A ver, que nosotros no hacemos estas iniciativas para engañar a los trabajadores. Entre otras cosas, cualquiera engaña a esa gente. Y no pretendemos que nadie entre por la puerta de atrás una vez que un servicio que está externalizado, que está privatizado, para nosotros eso es privatizar servicios, vayan a entrar por la puerta de atrás. Aquí, y además no lo pone en ningún punto de la moción, no se pretende meter por la cara a nadie ni que continúen, no. Eliminen ese elemento porque nunca lo hemos planteado, ni está encima de la mesa y lo saben los trabajadores y las trabajadoras. Y ya han visto las propuestas de resolución. No voy a entrar mucho en ellas porque son conocidas y muy parecidas a las del 112. Después hablaré de las enmiendas que ustedes han presentado. Tan solo quiero decirles una cosa, aprovechando que está la señora consejera aquí. Ay, no, si no es de su ramo. El 112 debería de estar la señora Aguilar. Se aprobó la moción del 112. Y da la casualidad que el 23 de abril de 2018 Ferrovial tiene una resolución de la Inspección de Trabajo que levanta acta de infracción ante los incumplimientos tácitos y desobediencia de esta empresa al cumplimiento de la legislación vigente. Tanto es así que la Inspección de Trabajo está aburrida y le ha dicho a los trabajadores y sus representantes sindicales que se vayan a los tribunales porque la empresa dice que no piensa cumplir nada. Gobierno, cumplan el punto de la moción. Parece que es obvio. Gracias. Gracias, señoría.
Turno ahora para los grupos parlamentarios. Comenzamos con el Grupo de Ciudadanos y en nombre de él hablará la señora Albás Vives. Señoría, tiene la palabra. Gracias, presidente. Señorías, buenos días. Saludar a los trabajadores y las trabajadoras de Salud Responde y del 061, que una vez más, desafortunadamente, tienen que volver a estar aquí porque el Gobierno no actúa de forma responsable para velar por las condiciones laborales de estos trabajadores. Consejera, señorías, desde el inicio de la legislatura llevamos debatiendo sobre las emergencias sanitarias de una forma reiterada y repetitiva, ya no solamente en comisión, sino también en pleno. Y lo ha dicho el portavoz de Izquierda Unida, que lógicamente las iniciativas se han elaborado conforme a las demandas de los trabajadores, pero hemos consensuado mucho todos los grupos parlamentarios, incluso alguna aportación del Partido Socialista. Pero lo curioso es que a día de hoy, en mayo de 2018, los trabajadores siguen igual. Perdón, peor. Porque cuando alguien está mal en una situación hace 2 años después, pues lógicamente está mucho peor y más cansado. Consejera, yo no sé, francamente, cuántas veces hay que repetirle al Gobierno cómo tiene que hacer las cosas. Yo, francamente, en esta situación no lo sé. El servicio de emergencias sanitarias es un servicio fundamental para los andaluces, fundamental para Andalucía. Y estas personas que trabajan en esos servicios, lógicamente demandan unas condiciones laborales que estén conforme a la legalidad vigente, consejera. Y el señor Castro ha detallado el número de denuncias, algunas de ellas conforme a la situación laboral. Esto no se puede permitir, no se puede permitir. No se puede permitir que con el dinero de los andaluces que se mal emplee, vamos a decir. No se puede permitir que esas adjudicaciones, esos contratos, esos pliegos de condiciones no se cumplan. No se puede permitir. Desde el primer momento que empezamos a debatir sobre la situación de las emergencias sanitarias, Ciudadanos ha tenido siempre la misma postura. Consejera, fiscalicen. Consejera, evalúen. Consejera, miren que realmente se están cumpliendo los pliegos de condiciones y no se están cumpliendo. Si la Inspección de Trabajo está cansada, por favor, le pido compromiso a su consejería, a su Gobierno, compromiso de verdad, para que de una vez por todas estos trabajadores puedan desempeñar sus funciones de la mejor forma posible. Ustedes, que es curioso, critican mucho al Partido Popular por la reforma laboral. Le critican mucho. Nosotros tampoco estamos de acuerdo con la reforma laboral porque, lógicamente, ha tenido como consecuencia tener unos contratos laborales precarios y tener trabajadores, sí, que no llegan a final de mes. Que no llegan a final de mes, consejera. Y creo que ahí no vale criticar a unos, pero yo hacer lo que ellos están haciendo en otros sitios. Eso no es responsable, consejera. También es importante analizar una vez más la gran labor que hacen estas mujeres y estos hombres. No hacen un servicio de telemarketing, no venden freidoras, no venden telefonía móvil, no venden seguros. Atienden a ciudadanos que viven en Andalucía y que se encuentran en situaciones de emergencia y de urgencia. Si necesitan una formación específica, algunos de ellos que no la tengan, como técnico de emergencias sanitarias, la Administración debería facilitarles esa formación. Y, lógicamente, los contratos, el contrato laboral que tengan, se debe reflejar como técnico de emergencias sanitarias. ¿Que tiene un coste superior? Sí, pero es que el trabajo que realizan es de técnico de emergencias sanitarias, no es de telemarketing. Y esto ya lo llevábamos diciendo también desde el principio de la legislatura.
personas trabajando única y exclusivamente los fines de semana. Una persona que trabaja los fines de semana, que cobra 250 euros al mes, la verdad que tener un planteamiento de futuro para formar una familia es algo complicado, muy complicado. Que no haya unos contratos laborales estables, pues lógicamente repercute en la situación de las personas. Que se aprueben iniciativas para mejorar su situación, pero que luego no se lleven a cabo, genera una frustración enorme, consejera. Yo de verdad le pediría un compromiso firme, pero un compromiso real, que fiscalice. Y si esas empresas no están cumpliendo con el pliego de condiciones, habrá que resolver el contrato. Y se deberá resolver el contrato. Porque estas personas, los trabajadores y las trabajadoras de los servicios de emergencias, no tienen la culpa de la mala gestión del Gobierno socialista. No. Ellos desempeñan su trabajo de la mejor forma posible. Pero llega un momento que, lógicamente, están más quemados que la pipa de un indio. Y esto ya no puede ser, consejera. Pongamos realmente en valor la gran labor que realizan estas personas. Consejera, y para esto pues sería muy importante la iniciativa que nosotros defendemos cada vez que nos subimos a esta tribuna, que es la fiscalización, la evaluación de las políticas públicas. A esas empresas se le paga con dinero público, con dinero de todos los andaluces. Esas empresas, a su vez, pagan a los trabajadores. Pero si no pagan lo que les tiene que pagar y ellos están insatisfechos, me parece que aquí la evaluación de políticas públicas pondría un negativo, que se está haciendo mal. Perdón. Hemos presentado enmiendas a esta moción en la misma línea que en el resto de las iniciativas. Se tienen que cumplir los pliegos de condiciones, consejera. No hay que presentar enmiendas para que los pliegos de condiciones se cumplan. Se tienen que cumplir los pliegos de condiciones. Yo le vuelvo a pedir una vez más, en nombre de Ciudadanos, en nombre de los trabajadores y de las trabajadoras de las emergencias sanitarias, que por favor adquieran un compromiso firme, que resuelvan ya y solucionen ya la situación laboral en la que se encuentran estos trabajadores. No se puede permitir que llevemos 3 años hablando de lo mismo y sin tomar ninguna medida sobre el tema. No puede ser. Consejera, no puede ser. Por eso le insto una vez más a que fiscalice, a que evalúe, a que analice punto por punto esos pliegos de condiciones. Y no pare hasta que realmente los trabajadores y las trabajadoras de las emergencias sanitarias de Andalucía le digan que están satisfechos. Muchas gracias. Gracias, señoría. Turno ahora para el Grupo Parlamentario de Podemos y en su nombre tomará la palabra el señor Rodríguez González. Señoría, tiene la palabra. Bueno, pues en primer lugar, saludo obligado a las trabajadoras y trabajadores que están en la tribuna. La verdad es que uno tiene costumbre de perder el norte cuando se encuentra en sede parlamentaria y bueno, pues ese norte muchas veces pues son esos trabajadores que defienden el servicio público mejor que los gobiernos, exponiendo su empleo y al final, bueno, pues constituyen eso que a uno le enseñan en su casa que se llama orgullo de clase, cuando los trabajadores y trabajadoras se ponen al pie del cañón y más allá de defender intereses legítimos, pero fuera del corporativismo, defiendiendo de todo y de todas, lo que al final construye una sociedad. Hay una serie de televisión que a mí me gusta mucho y utilicé una de las frases una de las frases de un personaje para hacer un artículo. Esa frase decía: envidio a aquellos que tienen claras sus lealtades. Cuando uno se pierde en el terreno del teatro parlamentario, pues se acuerda de gente como esta que tiene en la tribuna y tiene claro por qué está aquí, y a quién le es leal y a quién se debe, ¿no? En segundo lugar, pues yo voy a ser muy breve. Señor Castro, usted ha planteado casi todo lo que había que decir y después de 2 años y medio, pues poco más se puede añadir a un problema que viene siendo recurrente, donde se repite una y otra vez la discusión
donde hay evasivas clarísimas en público, ha habido, ya no hay, promesas en privado y al final no se resuelve nada. 2 años y medio sin la aplicación de una proposición no de ley que en su momento generó emoción, ilusión y que, bueno, pues ha contado con la connivencia, ese mirar hacia otro lado por parte del Gobierno, por parte también de la bancada del Partido Socialista que respalda al Gobierno, y al final uno llega a la conclusión de que discutir tan a las claras vale muy poco porque no hay una contraparte que escuche. Y yo creo que no hay una contraparte que escuche porque en el fondo lo que tenemos es un chiringuito entre EPE, un chiringuito entre las empresas que han accedido a la licitación y un chiringuito con el Gobierno y el Partido Socialista. Y esto es lo que hay de fondo, un chiringuito. Como decía una famosa comparecencia, chiringuito, 2 puntos. Beneficios millonarios para empresas privadas que no tienen ningún tipo de riesgo, que no tienen ninguna inversión y que solo suministran mano de obra. Chiringuito, 2 puntos. Una consejera de Sanidad que acude a la moción sin saber, sin calcular cuál es el beneficio que se llevan dichas empresas cuando el cálculo es súper sencillo. Chiringuito, 2 puntos. Directivos de EPEs que van a los juicios a atestiguar en favor de la empresa y contra las trabajadoras. Chiringuito, 2 puntos. Una evaluación de la calidad confeccionada y controlada por la misma empresa. Chiringuito, 2 puntos. Policía Nacional que investiga la contratación de 2 helicópteros. Veremos el recorrido que tiene eso. Chiringuito, 2 puntos. Incumplimiento sistemático y vulneración de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras sin ningún tipo de solución, como proponía la proposición no de ley de hace 2 años y medio. Chiringuito, 2 puntos. No la empresa, el Gobierno y el partido que le sostiene practican la política del miedo contra los trabajadores. Si seguís defendiendo el servicio público, os vais a quedar sin empleo. Nada de hablar de acreditaciones profesionales para acceder con mérito y capacitación a los puestos de trabajo una vez que el servicio público se rescatara. Chiringuito, 2 puntos. Vulneración de la representación, del derecho de representación de los trabajadores y trabajadoras. Chiringuito, 2 puntos. Recortes en las plantillas para ganar aún más dinero. Chiringuito, 2 puntos. En sede parlamentaria, evasiva. Chiringuito, 2 puntos. Trabajadoras, no me quiero ir sin decirlo, que cuando defienden el servicio público acaban despedidas. María José Gómez, Lola Bueno, Jackie Bravo, Macarena Ariza, Inma Prieto, Mari Carmen Jiménez, Ana Moreno. A los trabajadores y trabajadoras, yo sé que después de 2 años y medio puede existir la tentación de la desmoralización. Los chiringuitos también caen. Resistir es vencer. Gracias, señoría. Turno ahora del Grupo Parlamentario Popular y en su nombre tomará la palabra la señora Espinosa López. Señoría, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Yo quiero, en primer lugar, y en nombre del Grupo Parlamentario Popular, saludar a los trabajadores, la mayoría trabajadora del 061 de Salud Responde, que nos acompañan esta mañana o que nos puedan estar viendo. Queremos también reconocer de forma sincera su labor, su trabajo. Un trabajo y una labor que hacen con pocos medios y en condiciones laborales que, desde luego, no son las óptimas. Y, sin embargo, están dando una magnífica atención a los ciudadanos y cumpliendo con mucha profesionalidad con su cometido. Nosotros, el Grupo Parlamentario Popular, mi compañera portavoz de Sanidad y yo, hemos estado preparando y trabajando en esta moción y venimos, una vez más, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, a intentar aportar soluciones a la situación del 061 y de Salud Responde.
Lamentamos muchísimo que la Junta de Andalucía, que tiene las competencias en sanidad, la función legislativa, todas las potestades legislativas, ejecutivas y funcionales, no las esté desempeñando como lo tendría que estar haciendo, como se merecen los ciudadanos, como se merecen los trabajadores del 061 y de Salud Responde. Lamentamos también muchísimo que sea esta la quinta o la sexta vez que, bien en pleno, bien en comisión, venimos a proponer soluciones al 061, a Salud Responde, otras veces también al 112, y que la Consejería, el Consejo de Gobierno, la consejera de Sanidad haya sido incapaz de poner orden y de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, así como también mejorar la calidad del servicio que reciben los ciudadanos o comprobar de verdad y traer los resultados al Parlamento de que se están cumpliendo los pliegos. En 2015 se aprobó la primera proposición no de ley. Versaba sobre el 061. Después siguieron otras sobre Salud Responde y también sobre el 112. En 2015 ya se pedía al Consejo de Gobierno que se tomaran medidas para solucionar el conflicto laboral y que se tomaran las medidas y las decisiones necesarias para comprobar que se cumplían los pliegos y que se estaba dando un servicio de calidad a los ciudadanos. Aquí estamos, 2 años y medio después, y un año más añadido porque los conflictos comenzaron a finales de 2014 y todavía seguimos con el mismo problema sobre la mesa. Y era un problema sencillo de resolver, o por lo menos a nosotros nos lo parece. Y era un problema en el que todos los partidos políticos propusimos soluciones y se aprobaron proposiciones no de ley muy importantes en este Parlamento y también en las comisiones de Salud y en las comisiones de Justicia e Interior. Y aquí estamos otra vez, y nosotros no vamos a escurrir el bulto y vamos a dejar muy clara una vez más la postura del Grupo Parlamentario Popular. Nosotros estamos ante un servicio público en el que creemos que puede colaborar una empresa privada prestándolo, pero tiene que hacerse esta colaboración ¿cómo? Conforme a la ley, respetando los derechos de los trabajadores reconocidos por el ordenamiento jurídico y por el Estatuto de los Trabajadores. Tiene que hacerse cumpliendo las condiciones del pliego y tiene que hacerse respetando las cláusulas sociales que, según Susana Díaz, venían a resolver todos los problemas de los trabajadores en la contratación pública. No están resolviendo nada porque la Junta de Andalucía sigue mirando para el otro lado. Para nosotros, para el Grupo Parlamentario Popular, esta contratación con empresas privadas es posible, es legal, contribuye a la generación de riqueza, contribuye a la generación de empleo y no debe de ser demonizada, pero lo que no se puede hacer es hacerla recaer sobre unos menos derechos y sobre un fraude de ley respecto de los derechos que el ordenamiento jurídico y el Estatuto de los Trabajadores reconoce a los trabajadores. Esto no puede ser. ¿Qué está faltando aquí? Pues aquí está faltando capacidad para darle la dignidad que se merecen y que las leyes reconocen a las trabajadoras del 061 y de Salud Responde. Yo ayer me sorprendía cuando escuchaba a la presidenta de la Junta de Andalucía hablar de la dignidad de la mujer, del gran trabajo y el gran esfuerzo que hace el Consejo de Gobierno para darle dignidad a la mujer. ¿A qué mujeres? Empiece por esta, señora consejera. Empiece por esta, señora consejera. Y también que la presidenta de la Junta de Andalucía debía de tener claro que estas mujeres que están trabajando en la prestación de un servicio público de la Junta de Andalucía son las primeras las que tienen que mirar que sus condiciones laborales sean dignas. Y no lo están haciendo. Y quiero tener un recuerdo, como lo ha hecho el portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos, para Macarena, para Gema, para María José, para Jacqueline y para Inmaculada, a las que despidieron por ponerse en huelga. Y que cuando aquí, en este Parlamento, se aprobó una proposición no de ley en la que se le pedía también que se reconsiderara la situación de estas mujeres, la empresa, con la aquiescencia de la Junta de Andalucía, lo que le ofreció a estas mujeres fue un trabajo en otra provincia. Se les ofreció a estas mujeres abandonar su casa, abandonar sus amigos, abandonar su hogar para irse a trabajar a otras provincias. Así que esta es la dignidad
que practica la presidenta de la Junta de Andalucía y la Consejería de Sanidad con las mujeres andaluzas que trabajan en la prestación de un servicio público. Por eso, no me voy a cansar de repetirlo: dignidad, aplicación y respeto de los derechos que el ordenamiento jurídico reconoce a los trabajadores en Andalucía y en España sin fraude de ley. Sin fraude de ley. A la portavoz de Ciudadanos, que llega aquí tan desahogada diciendo que es que la reforma laboral del PP, pero señora de Ciudadanos, es que ustedes me sorprenden mucho. Ustedes no pueden hablar de reforma laboral del Partido Popular. Aquí se ha aplicado unas normas laborales en fraude de ley y ustedes han propuesto un único contrato y el despido libre. ¿Qué me está contando? Es que no pueden seguir poniéndose del lado de todo el mundo. Arriba, abajo, en medio, lo que sea, a favor de todo y en contra de nada. No, claridad de ideas y menos engañar a los ciudadanos y, en este caso, a las trabajadoras del 061 y de Salud Responde. Que no se puede, que ustedes han propuesto un único contrato y despido libre, porque eso es lo que equivale el despido por amortización del puesto de trabajo. Y no vengan aquí ahora a ponerse del lado de todo el mundo. Hay que defender lo que se dice en cualquier caso. El tema es que en el Grupo Parlamentario Popular creemos que los trabajadores no pueden seguir en estas condiciones, que tenemos edificios de emergencias que no tienen salidas de emergencia, que tenemos trabajadores de emergencias que no participan en los simulacros de emergencia, que tenemos trabajadoras con sueldo de 200 euros, que tenemos contratos de estas trabajadoras encadenándose, contratos temporales más de 10 años, que estos trabajadores que son trabajadores, que están volcados en su trabajo, quieren tener una mejor formación y no se les proporciona. No puede ser que a una trabajadora que tiene que ir a denunciar un robo o un problema de acoso se le descuenten la hora de la nómina. Eso no puede ser. Y eso está ocurriendo aquí ahora. Y está ocurriendo aquí ahora porque lo permite la Junta de Andalucía, gobernada por un gobierno del Partido Socialista, apoyados por unos señores de Ciudadanos que dicen otra cosa, pero que al final lo que están presentando son iniciativas para posibilitar el despido libre. El Grupo Parlamentario Popular ha vuelto a cumplir con su obligación y ha vuelto a cumplir con su obligación. Vamos a votar a favor de todos los puntos de esta moción, de todos los puntos que piden un respeto a los derechos de los trabajadores. En cualquier caso, nosotros, y así se lo hemos explicado al portavoz de Izquierda Unida, que es quien ha defendido en primer lugar la moción, creemos y estamos a favor de un rescate del servicio público si no se cumple el pliego y así se demuestra. Nosotros no estamos a favor de que las empresas privadas no puedan colaborar en la prestación del servicio público. Hemos presentado también 4 enmiendas dirigidas en este mismo sentido: cumplimiento del pliego, respeto de los derechos de los trabajadores, y quiero utilizar los segundos que me quedan para volver, como mujer y como diputada del Partido Popular, a reconocer el trabajo de estas trabajadoras, sobre todo trabajadoras del 061 y Salud Responde, y a pedirle a la consejera que está aquí presente que de verdad dignifique las condiciones laborales de estas mujeres. Como mujeres que somos, tenemos que empezar a solucionar los problemas por nosotras mismas. Muchas gracias. Gracias, señoría. Turno para el Grupo Parlamentario Socialista y en su nombre tomará la palabra el señor Vargas Ramos. Señoría, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías. En primer lugar, sumarme al saludo de los trabajadores y trabajadoras que nos acompañan esta mañana, así como también saludar a nuestra consejera y agradecerle su presencia en el debate de esta moción del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Una moción que plantea 6 medidas o propuestas que ya se debatieron en una anterior iniciativa sobre el servicio de emergencia 112 hace aproximadamente un mes, donde cada grupo parlamentario ya dejó claro cuáles eran sus posiciones ante la gestión telefónica de este servicio 112 y que, por supuesto, sería extrapolable a los servicios del 061 y de Salud Responde. Pero sí, antes de hablar
sobre los distintos puntos de esta iniciativa, sí quisiera aclarar algunas cuestiones y afirmaciones que el Grupo de Izquierda Unida trasladó a esta Cámara en la interpelación con la consejera y además también hoy las ha vuelto a mencionar. Y quiero comenzar diciéndole que estamos hablando de un modelo de gestión de los servicios de atención telefónica atendido por empresas especializadas y que de esta forma se hace en la práctica totalidad del territorio español y que es así en esta comunidad autónoma desde hace más de 25 y de 15 años en cada uno de los casos, y que lo hacen cumpliendo unos criterios de calidad que, como demuestran los resultados, unos resultados que, por tanto, no compartimos ni que estamos de acuerdo que digan que se está deteriorando progresivamente estos servicios, puesto que no sería muy lógico que el nivel de satisfacción de los usuarios sea de un 9,5 sobre 10 durante el año 2017, tanto en el 061 como en Salud Responde. Porque, en cuanto a la calidad de estos servicios, la empresa pública de emergencia sanitaria, EPES, ha mostrado un interés constante por mejorar la calidad de estos servicios. Y prueba de ello son las diferentes y las distintas certificaciones del sistema de gestión de la calidad que han conseguido, incluso certificaciones dentro del ámbito internacional, pues que tienen un claro objeto, que es apoyar y promover las buenas prácticas y también cómo garantizar la eficacia de estos servicios. Y lo que tampoco podemos compartir, pues que se digan cosas en esta Cámara sin rigor, sin contrastar e incluso fruto, pensamos que de un error, puesto no estamos de acuerdo ni, por tanto, es así, que digan que hay un enriquecimiento de las empresas adjudicatarias, que hay un beneficio neto para estas empresas que ronda el 70% del presupuesto de toda la licitación. Y la verdad le digo que en matemáticas un 0, puesto que ese cálculo que han hecho sobre los costes de personal, que yo lo he hecho personalmente también, se le ha olvidado sumar la cotización de la Seguridad Social de los trabajadores, los complementos salariales, los incrementos retributivos 2017-2018, así como algo muy importante, que es multiplicarlo por 2, porque el precio de la licitación es para 2 años. Por tanto, así de esa forma sí coinciden los gastos de personal de la empresa con los costes calculados y que en base a esto se hacen los diferentes pliegos. Y, por tanto, no hay ningún enriquecimiento, ningún dineral ni ningún chiringuito. Y no sé cómo habrán hecho las cuentas, salvo que las hayan hecho de forma intencionada. Y no se pueden hacer afirmaciones de este tipo y quedarse tan tranquilos, señorías de Izquierda Unida, porque no es precisamente este partido, el Partido Socialista, sospechoso de hacer negocio y de ver un negocio en la salud de los andaluces y andaluzas, y que algo que, por tanto, es parte de algún grupo político de esta Cámara y que es y forma parte de su modelo sanitario. Y no sé cómo no se sonroja la portavoz del Partido Popular, que incluso se ha atrevido a hablar de dignificar las condiciones laborales, cuando saben perfectamente que en este país, desde que el Partido Popular aprobó la reforma laboral, los derechos de los trabajadores quedaron aniquilados y se permiten estas cuestiones por la reforma laboral. Y miren, señorías de Izquierda Unida, en este tema tan recurrente que ya hemos debatido, como ya lo han dicho el resto de los portavoces, en varias ocasiones, ya saben y por qué defendemos este modelo de la gestión telefónica en estos dos servicios, en lugar de hacerlo a través de una prestación directa por parte de EPES. E incluso, en esta ocasión, pues han incluido el acceso de estos puestos de trabajo que se haga a través de los procedimientos legalmente establecidos y que, como bien han dicho, que no entren por la puerta de atrás. Y yo creo que se atreven porque no sé si la totalidad de los trabajadores de esta empresa están de acuerdo con este punto. No sé, incluso no sé si saben qué significa esto para ellos, qué supondría para los más de 500 trabajadores que están actualmente en estas empresas, que supondría, evidentemente, ser despedido y convocar un proceso de selección basado en mérito y capacidad y, por tanto, sus puestos de trabajo no estarían ni garantizados ni asegurados para estos mismos trabajadores. Además, resulta aún más difícil entender que sean precisamente ustedes quienes solicitan esta prestación directa a través de EPES y que no lo hicieran durante los 3 años que estuvieron y formaron parte del Gobierno de la Junta de Andalucía. Por eso hay que ser más riguroso y hay que ser más coherente con las propuestas que se le plantean, en este caso, a los trabajadores, y hay que trabajar con rigor,
que es lo que se ha hecho desde el Gobierno de Andalucía para mejorar las condiciones laborales y sociales de estos trabajadores. Porque tenemos que hablar de mejoras ya incluidas en los pliegos y que no han contado ustedes y que se las voy a contar. Sobre todo, esa obligación de la empresa adjudicataria de ofertar la subrogación al 100% de la plantilla, cuando en el convenio colectivo solo plantea hasta el 90%. O mejoras como en la duración máxima de la jornada ordinaria en cómputo anual, con un 4,5% inferior a la duración de la jornada que viene establecida también en el convenio colectivo. O también en cuanto a las retribuciones. La retribución media anual ponderada en este colectivo de gestores telefónicos es un 5,1% superior a lo establecido en el convenio colectivo. Por tanto, unas cláusulas sociales que ya se recogían en el momento de la elaboración de ambos pliegos y que, lógicamente, eran anteriores al acuerdo del Consejo de Gobierno del 16 de octubre de 2016, donde, como saben, se impulsa esta incorporación de cláusulas sociales y ambientales en los contratos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Además, también se incluyeron en los pliegos planes de incentivación y de conciliación de la vida familiar en beneficio de los trabajadores como uno de los criterios de selección para la adjudicación de estos servicios. Por tanto, señorías, esto es trabajar de una forma seria, de una forma rigurosa y en continua mejora de nuestro servicio público. Y con respecto a las propuestas de la moción, este grupo ha presentado 4 enmiendas con el propósito de reforzar la vigilancia del cumplimiento por parte de las empresas adjudicatarias, de cumplir con toda la normativa laboral y de seguridad social, como así viene regulado y como viene recogido en estos pliegos, y también que sea conforme a esa normativa vigente y al convenio a aplicar en estos casos. Y también estamos de acuerdo en impulsar todo lo necesario para que se cumplan las resoluciones de la Inspección de Trabajo. Han hablado de esas resoluciones de abril, pero evidentemente habrá que esperar que sean firmes, porque me imagino que ustedes respetarán la ley y saben que ante estas resoluciones se pueden interponer los distintos recursos que la ley contempla. Y, por supuesto, que también apoyamos el facilitar ese reconocimiento profesional de todos aquellos y aquellas trabajadoras que quieran, para que puedan acreditar sus competencias profesionales en teleoperadores de atención, gestión y coordinación de emergencia. Y también hemos planteado una enmienda de modificación al punto 6 para que dicha propuesta sea mucho más próxima y sea más coherente con las conclusiones de ese informe del Defensor del Pueblo, donde dice que en cumplimiento de la normativa reguladora de la externalización de servicios para que se promulgue en esta comunidad autónoma. Y termino, señorías. Respaldo de este grupo parlamentario al magnífico trabajo que realizan todos los trabajadores y trabajadoras de atención telefónica, tanto del 061 como de Salud Responde. Respaldo a las mejoras en las condiciones laborales y asegurarles que el Gobierno de la Junta de Andalucía está trabajando con rigurosidad para seguir garantizando la prestación de estos servicios y que va a hacer todo lo posible para seguir mejorando las condiciones de estos trabajadores con más cláusulas sociales y con más cláusulas también ambientales. Pero lo que no vamos a hacer es crear falsas expectativas a los trabajadores y trabajadoras de estos servicios, como hacen otros grupos parlamentarios. Nada más, muchas gracias. Gracias, señor Vargas. Cierra el debate de la moción el grupo proponente y, en su caso, lo hará en su nombre el señor Castro Román. Señoría, tiene la palabra. Gracias, presidente. Agradecer a todos los portavoces las intervenciones. Sería bueno que en el debate parlamentario encontráramos un término medio, porque entre la realidad, y cuando nosotros decimos realidad no es lo que verbalizamos aquí, es decir, la constatación de hechos, la comprobación de los mismos,
porque el portavoz del Grupo Socialista ha dicho que la Consejería trabaja con rigurosidad. No es lo mismo trabajar con rigurosidad que trabajar con rigor. Y ustedes es verdad que son muy rigurosos, pero muchas veces se olvidan del rigor, que no es lo mismo. Y está muy bien respaldar a los trabajadores, pero igual estaría bien que ese respaldo se tradujera en algún tipo de interlocución con ellos, que se niegan a mantener. Y así no tendrían que creerse o no creerse lo que grupos parlamentarios dicen, sino que podrían, de manera directa, con ellos, aparte de respaldarlo etéreamente, pues sentarse con ellos, con ellas, poder contrastar todo lo que se plantea, incluso defender legítimamente las posiciones que el Grupo Socialista tiene. Pero claro, el respaldo así al viento, pues nada más que viene un poco de brisa, ellos no les llega ese respaldo porque no puede ser. Hay una cuestión que decía la señora Albás: no son trabajadores de telemarketing y no se les puede mantener en esa consideración laboral porque no lo son. En cuanto a la formación, todos los pliegos contienen la formación específica que están obligadas las empresas a dar dentro de esas 1000 y pico horas que tienen, que son las 32, y que no cumplen. Bueno, a lo mejor si hay huelga convocada y desarrollándose, ese día le da a la empresa por dar huelga. No sé si han comprobado eso, consejera. Algo que no se puede hacer en una convocatoria de huelga, pues se ha hecho, se hace, no pasa nada. La semana pasada, bueno, el 8 hubo huelga y se encontraron los trabajadores con que ese día sí va un técnico a ofrecer la formación. Si son trabajadores de telemarketing, ¿cómo es posible que el 061 tenga un 90% de servicios mínimos? Y el 75% de salud responde, ¿son o no son servicios esenciales? Ahí hay una de las cuestiones que hay que despejar, porque si no avanzamos. Y hay algo que viene relacionado con el punto tercero de la moción y que la consejera nos dijo en la interpelación y que nosotros valoramos muy positivamente. Dijo ella: el 20% de las llamadas de emergencias que entran son solventadas directamente por los gestores telefónicos. No parece que un gestor telefónico de telemarketing sea capaz de solventar una llamada de emergencia por sí mismo, sin el control del directivo sanitario de EPES, si no tienen una cualificación, si no cumplen una función que va más allá de responder al teléfono, ¿verdad?, de atender una llamada para pasarla o derivarla. Empresas especializadas. Hombre, ¿especializadas en qué? ¿Usted qué me dice? ¿Que Ferrovial es una empresa especializada en la llamada? ¿En el tema del telemarketing o del contact center? ¿Y Lunion está especializada en eso? ¿O está especializada en llevar los servicios de cafetería y restauración de los hospitales? ¿O en gestionar hoteles? ¿O en vender cupones? Que no lo sé. Eso de que son empresas especializadas muy arriesgado. Son multinacionales ya que valen lo mismo para un roto que para un descosido. Y empresas que, como es lógico, por cierto, van a perseguir fundamentalmente algo, que es la obtención del lucro, del beneficio. Son empresas privadas. Y si para ajustar mi beneficio tengo que ajustarle a los trabajadores y trabajadoras, lo voy a hacer. Entre otras cosas, porque volvemos a repetir, por mucho que haya actas de infracción de la Seguridad Social, por mucho que se vaya a los juzgados, estas empresas continúan con el mismo asunto. Vamos a ver cómo son empresas especializadas. Mire usted, el 27 de abril, 14:52 horas, le informan a todos los trabajadores que entra un nuevo servicio, lo conocerá la señora consejera, que entraba el lunes 30, en Buena Edad. Para prestar un nuevo servicio habrá que darle algún tipo, yo ya no digo formación, instrucciones a los trabajadores, ¿no? Pues si quien libró el fin de semana entró el lunes con un nuevo servicio.
¿Y cómo contesta? ¿Eso es calidad del servicio? ¿Eso es formación a los trabajadores y trabajadoras? Les he puesto un caso concreto, porque claro, dice, las cuentas. Aquí el portavoz del Grupo Socialista le tengo que reconocer que ha ido un poquito más allá, pero un poquito más allá. Nosotros vamos a seguir insistiendo a la señora consejera, le hemos hecho solicitudes de información y documentación, tendrá preguntas orales, pero no nos salen las cuentas como usted lo dice. Hemos metido, lo que usted dice que no hemos metido, de verdad, lo hemos metido. Y seguramente hemos hecho las cuentas de manera distinta. Pero usted me está diciendo que en el 061 se gastan, ¿qué? ¿17? ¿18? Pues no, pues no. Y más allá del coste, donde dice que hay que tener 81 trabajadores y se tienen 60, tampoco pasa nada. Porque lo de las cuentas no puede ser mi opinión o la suya. Las cuentas tienen que ser hechos contrastados, que nos ponga de una vez por todas la señora consejera encima de la mesa. Las enmiendas, si es que no las he liado todas. Le voy diciendo. La número 1 del Partido Socialista no la aceptaríamos, le digo el número de enmienda, ¿no? No la aceptaríamos porque modifica bastante el sentido de lo que planteamos en nuestra moción. La número 2 sí la aceptaríamos. La número 3, que coincide curiosamente con la número 6 de Ciudadanos, han coincidido exactamente en el mismo término que quieren suprimir y en el término que quieren incorporar. Ya no sé si hay compenetración o es coincidencia. Ahí les plantearíamos a los dos una transaccional. La vamos a llamar la transaccional ni para ti ni para mí. Ni garantizamos ni facilitamos. Y por lo tanto, el texto sería que los y las profesionales que trabajan en los servicios, y por lo tanto queda de una manera aséptica y creemos que puede servir para ambos. En la número 4, si les parece, ustedes dicen que en el punto 6 dice cumplir con la normativa reguladora de la externalización de servicios, que con motivo, entre otros, de las recomendaciones del Defensor del Pueblo, nosotros le incorporaríamos algo. Cumplir con la normativa reguladora de la externalización e internalización de servicios que con motivo, entre otros, porque el Defensor del Pueblo de Andalucía hablaba mucho de la internalización y de cómo habría que operarlo, incluir ese término en una transaccional, si les parece bien. La número 5 de Ciudadanos no la aceptaríamos. La número 6, la transacción que le hemos hecho al Grupo Socialista, es la misma. La número 7 del Grupo Ciudadanos la aceptaríamos tal cual. La número 8 del Grupo Ciudadanos la aceptaríamos tal cual. Y la 9, ¿el Grupo Popular? La 9, del Grupo Popular, la 10, la 11 y la 12 las asumiríamos. Nos parece que en algunos casos son reiterativas, pero bueno, no modifican en nada los puntos que plantea la moción. Y termino con algo. Antes lo decía el portavoz del Grupo Podemos, el orgullo de clase, que referencia a la lucha de estos trabajadores y trabajadoras, la paciencia, la perseverancia, el rigor, la contrastación y la contestación de lo que está ocurriendo, de hechos y realidades. Y miren, ayer se hablaba mucho del 1 de mayo y ustedes provienen de una gloriosa tradición e historia del movimiento obrero, los socialistas. A ver si pueden hacer honor a eso, con la clase trabajadora que está demandando esas condiciones laborales, porque se han destruido vidas de familia al perseguirlo, al despedirlo. Por lo tanto, no ya hablamos de que se les conmueva el corazón, sino que se les conmueva la razón desde la izquierda en favor de estos trabajadores y trabajadoras. Gracias. Señor Castro, un momentito, no se vaya. Hay una incongruencia en cuanto a la aceptación de la enmienda número 10 del Grupo Popular si antes se acepta la enmienda número 2 del Grupo Socialista sobre el mismo punto, salvo que entre las dos haya una transaccional o algo. Es que la enmienda del Grupo Popular número 10 es de modificación del punto 2 y la enmienda número 2 del Grupo Socialista es de modificación las dos.
salvo que entre las dos haga una transaccional con el texto y, en todo caso, se pudiese de esa forma subsanar. Pues yo creo que es más amplia la del Grupo Popular porque incluye las sentencias o resoluciones judiciales, que no la incluye el Grupo Socialista. Exacto. Yo En le cuanto sean firmas- ofrezco, señor Castro, como no vamos a votarla hasta la tarde, que puedan consensuar ese último texto. Y le agradezco la explicación de la enmienda. Gracias, señoría.